Muy buenas tardes, ponentes, moderadores y participantes todos, continuando con nuestro segundo día de la Semana del Contador Público con nuestras conferencias gratuitas. Tenemos en estos momentos al Comité Técnico Nacional Sector Gubernamental de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú con el tema depuración, sinceramiento contable, liquidación financiera de inversiones y obras públicas. Con nosotros a nuestro moderador, el doctor Ismael Lavilla Torres, secretario técnico del Comité Técnico Nacional del Sector Gubernamental de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú. Adelante, doctor. Muchas gracias, Lisandra. Muy buenas tardes, estimados colegas. Un cordial saludo desde el Comité Técnico del Sector Gubernamental, ¿no?, que se hace presente en la Semana de la Junta para abordar estos temas tan interesantes, especialmente en un mes que es aniversario nuestro, ¿no? Vamos a abordar el día de hoy con la participación de nuestro estimado Juan Francisco, un tema de suma relevancia. Nosotros que estamos en el sector público nacional, seguramente hemos visto, especialmente en los gobiernos regionales y locales, mucha recurrencia de dictámenes de auditoría financiera, ¿no?, con calificados, sea con salvedades e inclusive con abstención de opinión, justamente por un tema relevante que es la que se va a abordar el día de hoy. El tema del sinceramiento contable, la liquidación financiera de inversiones y obras, ¿no?, que son elemento fundamental en la presentación de los estados financieros y representan pues la parte más relevante desde el punto de vista de la materialidad y ciertamente la carencia de un sinceramiento, de una depuración adecuada puede generar este tipo de calificaciones. Para ello hemos propuesto con la intervención de nuestro panelista, de nuestro ponente el día de hoy, el magíster Juan Francisco Araníbar Romero, que es el presidente del Comité Técnico Nacional del Sector Gubernamental de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú. Él es contador general del Ministerio de Economía y Finanzas, doctorando en Ciencias Contables y Empresariales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor de Auditoría y Finanzas Públicas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, contador general, como decíamos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y nos va pues compartir, ¿no?, algunos aspectos relevantes que permitan hacerse en este corto tiempo que tenemos sobre el tema de la depuración, sinceramiento contable, liquidación financiera de inversiones y obras. Estimado Juan Francisco, estamos atentos a escucharte todas las propuestas que nos puedas hacer en este tiempo. Muchas gracias. Muy bien, muy buenas tardes con todos los presentes, estimados colegas. Estamos aquí para compartir un tema muy importante que principalmente se aborda dentro de la gestión de las inversiones, los proyectos de inversión pública propiamente dichos, en los cuales podemos identificar la generación de ciertos recursos activos. Principalmente podemos tomar en cuenta acá los que son edificios, estructuras, adquisiciones, equipamiento, entre otros, y que requiere de alguna forma tomar un detalle mucho más expansivo respecto a una identificación, políticas de reconocimiento y medición de estos recursos para representarlos adecuadamente en los estados financieros. Es así que ustedes han podido tomar en cuenta como preámbulo que prácticamente muchas de las recomendaciones de auditoría financiera derivan respecto a este reconocimiento de activos y que en muchas oportunidades podemos notar que esta información deriva desde ejercicios anteriores, saldos contables que se vienen acumulando años tras años e impactan en la presentación de los estados financieros. Entonces es así que llevar a cabo un análisis detallado, pormenorizado, registro por registro, va a permitir a nosotros tomar un contexto mucho más amplio con relación a una revisión exhaustiva para efectos de tomar un análisis, un adecuado juicio profesional, si corresponde o no corresponde reconocerse como un activo, o si por otro lado relacionaríamos como un gasto. Para ello, podemos notar que vamos indirectamente a hacer una revisión de un marco conceptual, identificar la definición de lo que es un activo, ver a su vez cómo esto se asocia con las características cualitativas de esta información financiera con propósito general, y sobre este alcance nosotros vamos a poder también hacer un match con las disposiciones, la normativa que está vigente, libre disposición, que ha sido emitida por parte del Sistema Nacional de Contabilidad. Para ello,
hemos preparado unas diapositivas que nos va a permitir entonces llevar a cabo un resumen, una síntesis de la propuesta de valor que queremos hacer llegar nosotros como comité hacia todos ustedes como colegas, siendo conocedores dentro de la gestión de las finanzas públicas. Vamos a compartir la presentación. Un momentito. Vamos a compartir la presentación. A ver un momento, por favor. Ya está. Perfecto, señores. Entonces, me confirman, por favor, si se puede visualizar mis diapositivas. Está. Ya, perfecto. Ustedes pueden notar aquí la temática, la denominación de este tema que vamos a abordar corresponde a la depuración y sinceramiento contable. Pero con una mirada, un acercamiento respecto a este punto crítico que se da en muchas entidades sobre la gestión de las inversiones y obras públicas. Estamos indirectamente haciendo mención a la liquidación financiera de esas inversiones. De tal forma que nosotros tenemos que hacer un seguimiento con las disposiciones que tenemos hoy en día por parte del ente rector, y podemos notar que contamos con una directiva de cierre contable. En esta directiva de cierre contable, la directiva 005-2022, la cual sigue vigente hoy en día, ustedes pueden considerar que existen ciertas acciones en las cuales podríamos nosotros involucrar que se va a requerir llevar a cabo un análisis de los saldos de las cuentas contables. Y así como podemos ver que se requiere hacer un análisis de los saldos de las cuentas contables, también podemos incidir que se va a requerir una conciliación de los elementos de propiedades, planta y equipo y existencias. Pueden ustedes notar cómo existen diferentes incisos que hacen mención a ello, pero también vamos a conectar dentro de este alcance al texto único ordenado del Sistema Nacional de Contabilidad, en el cual pueden notar que existe un numeral que está específicamente diseñado para relacionar cuáles serían estas faltas graves en el hecho de que no se entregue u oculte información hacia las oficinas de contabilidad. Considerando que esas oficinas de contabilidad, quienes hagan las veces, tienen que llevar a cabo toda la integración de esta información. ¿Cuáles son las entradas, las fuentes de información? Las entradas y las fuentes de información, como ustedes pueden visualizar, son generadoras por parte de órganos y unidades orgánicas, ya sea como recursos humanos, abastecimiento, control patrimonial, tesorería, y así sucesivamente ustedes pueden hacer mención cómo esta información va a alimentar, va a llevar a cabo un contexto de alcance de eventos y hechos económicos, de los cuales tendríamos entonces que tener una mirada en el sentido de que mucha de esta información involucra parte de la gestión de los proyectos, las inversiones y obras públicas, ya sea la planilla única que podemos tomar en cuenta en gastos de personal, sería en materia de bienes y servicios, materiales de construcción, entre otros, lo que constituye equipamiento, servicios, y así sucesivamente vamos a tener que hacer una liquidación de todos estos gastos que se han venido dando afectando a esta inversión pública, de la cual vamos a hacer una revisión, una calificación de cada uno de estos registros para determinar si corresponde costo de un activo o, por caso contrario, se relaciona con un gasto. Eso es lo que tenemos que llevar a cabo bajo un contexto pormenorizado. Entonces, en el lado derecho, ustedes pueden visualizar aquí un equipo, una oficina, un departamento de contabilidad, el cual va a recabar esta información y va a llevar a cabo este proceso de integración contable. Para esto, tenemos un soporte informático, ustedes conocen muy bien, es el CIAF, y a través de este sistema vamos a llevar a cabo todos los registros contables. Estos registros contables se van a tener que llevar a cabo bajo un control a través de un auxiliar estándar y que se va a exportar a través de hojas de cálculo de los correspondientes periodos en los cuales se haya asociado la ejecución de la inversión. Si tengo una obra que haya iniciado la ejecución en el año 2015, entonces obviamente tengo que exportar esa información, ordenar estos datos, analizar y así, de esta manera, tener un control por proyectos u obras relacionados a este movimiento contable. Para esto, ¿qué se requiere? Se requiere tomar en cuenta lo que es profundizar estos análisis de saldos de cuentas contables ordenados o clasificados por código único de inversiones, por proyecto y obra relacionada. Muy bien, claro está que estos proyectos tienen diferentes componentes, eso lo tenemos muy claro. De esta forma, haciendo una relación que existe hoy en día, un proceso de depuración y sinceramiento contable,
Ustedes pueden notar que acá tenemos una normativa matriz, una directiva 003, en la cual se han abordado en primer momento llevar a cabo un diagnóstico, la identificación de los posibles errores que pudieran existir, y para esto la identificación de estos indicios, estas cuentas, han pasado por un proceso de levantamiento de datos, una exhaustiva búsqueda de información en los acervos documentarios, llevarse a cabo un análisis de evaluación y relacionar con una toma de decisiones. Lo cual, para ello, vamos a poder ver que toda esta información va a formar parte de un expediente de depuración y sinceramiento contable que va a conservarse y va a formar parte y propiciar este registro contable que se va a aprobar por un dispositivo legal. Como pueden ver, todo ese recorrido, han existido ciertas normativas, ahora último, en las cuales podemos notar que incluso existen resoluciones directoriales que han dado un plazo de presentación de estos avances y la ejecución de estos planes de depuración hasta el 31 de diciembre del año 2023. En lo cual podemos tomar entonces la resolución directoral número 008-2023. Pero por otro lado, también es importante que podamos notar que existe de esta forma un listado de indicios. Estos son los indicios de error de los cuales han sido tabulados y se ha obtenido de las diversas presentaciones y capacitaciones que ha venido llevando a cabo el ente rector, en los cuales pueden tomar como indicios, ¿no?, en activos y también en la parte inferior propiedades, planta y equipo. Y uno de los principales indicios de error corresponden a los análisis detallados, es decir, que no se cuenta con estos análisis de saldos de cuentas contables. A su vez, podemos ver que no se cuenta con la documentación soporte de estos activos. Puede ser que en un proyecto de inversión se haya adquirido un vehículo, maquinaria, etc., pero no se tenga toda la documentación fuente que respalde y sustente este activo. No solo podríamos hablar de mención de vehículos, maquinarias y otros, sino que también pueden notar que hoy en día existen diferentes proyectos en los cuales ya asocian lo que es la inteligencia artificial, es decir, una transición a una transformación digital. Y es así que estaríamos hablando también de lo que corresponden a los activos intangibles, ¿sí?, los cuales no tienen una apariencia física, pero es necesario contar también con todo el respaldo documental. De esta manera, pueden notar que aquí se requiere también llevar a cabo una confirmación física de esos activos, en el sentido de que vamos a tomar en relación los diferentes inventarios. Los inventarios, la conciliación de estos saldos contables, y contrastando todo esto respecto al reconocimiento, medición, presentación y revelación de todos estos eventos, actos hechos económicos en los estados financieros, los cuales, claro está que al existir indicios, principalmente estos radican de años atrás, años anteriores. Imaginen incluso que algunos de estos saldos contables podrían derivar de una información del año 2005, 2006, 2007, y así sucesivamente, para lo cual se requiere entonces hacer un trabajo exhaustivo a nivel de entidad. Muy bien. Entonces, de esta forma, el objetivo principal es que se propicie contar con una información, esta fase preparatoria inicial conducente a la adopción plena de las NIC-SP. Y eso se puede notar en la normativa matriz, ¿no?, esa directiva 003, en las cuales ustedes pueden asociar que se busca obtener una representación fiel de los actos hechos económicos, en los cuales estaríamos incluso asociando lo que es un principio de fiabilidad en el marco del Sistema Nacional de Contabilidad. Entonces, este conjunto de características cualitativas de la información financiera con propósito general me va a dar por resultado una información de calidad. Una información de calidad. Y eso es lo que se quiere, con el efecto de que esta información sea útil para la toma de decisiones y en materia de rendición de cuentas. Eso lo tenemos muy claro. Entonces, siguiendo todo este recorrido hacia el cumplimiento de las características cualitativas, conducentes también que van a permitir llevar a cabo, contrastar esta adopción plena de las NIC-SP, es necesario que veamos entonces los conceptos esenciales, fundamentales que tenemos desde un marco conceptual, ¿no? Este marco conceptual de la información financiera con propósito general, y que ustedes pueden ver también que existe una resolución directoral que se ha emitido este año, la resolución directoral 004, en la cual pueden notar que se aprueba un instructivo para la elaboración de un informe de análisis contable de activos y pasivos en el marco de este proceso de depuración y sinceramiento contable. Ahora, con toda esta información, ustedes van a poder notar que si hacemos un análisis profundo a lo que es un activo, podríamos tomar en cuenta esta imagen. ¿Qué es lo que podemos visualizar en esta imagen? En esta imagen ustedes pueden notar que tenemos un vehículo, pueden notar que existe una infraestructura vial, ¿no? Tenemos una estructura, y por otro lado también pueden notar que existen edificios. Entonces estos edificios, claro está que posiblemente también estén debidamente equipados, mobiliario, administrativo, de oficina,
pueden ver equipos computacionales, de repente también plataformas virtuales, digitales, software, entre otros. Entonces, notamos que si hablamos de una infraestructura vial, si hablamos en este caso de edificios, estaríamos haciendo mención a lo que es un activo. Entonces, es importante que ustedes noten y tomen en cuestión que dentro de una inversión pública se asocia el constructo o la generación de activos, ¿no? La construcción de activos, ya sean obras, infraestructura pública. Y por otro lado también pueden existir inversiones que se asocien al desarrollo de activos, ya sean software, aplicaciones informáticas, entre otros. Pero, ¿qué es lo que nos quiere mostrar o decir esta resolución directoral que toma como esencia esta definición de lo que es un activo, ¿no? Que es un recurso controlado, es un recurso en el cual ejercemos el poder, tenemos el control por parte de la entidad, y que este recurso, a su vez, deriva de hechos pasados, es decir, tiene un origen, ¿no? Todo tiene un origen, ya sea a través de un acuerdo vinculante, un contrato, un documento, una orden de compra, sea un contrato que se asocie sobre esta generación de un activo, un convenio, un traspaso debidamente respaldado con un dispositivo, etc. Existe un origen. Y lo más importante, y lo que nos va a permitir entonces cabezar para llevar a cabo las políticas de reconocimiento y medición de estos recursos, es que el mismo activo, como estamos viendo en su definición, debe llevar a cabo, debe tomarse en cuenta la obtención de un beneficio económico o un potencial de servicio. Y si hablamos de un potencial de servicio, entonces diríamos que estos recursos, estos activos, están asociados al cumplimiento de los objetivos institucionales de la entidad. Exacto. Tomando en cuenta esta definición, nosotros vamos a poder hacer un checklist, una revisión, una calificación de los diferentes registros y gastos presupuestales con el efecto de llevar a cabo una interpretación que nos permita determinar si se cumple o no con esa definición de lo que es un activo, y en caso contrario, asociaríamos lo que es un gasto. Miren, en la siguiente diapositiva, estimados señores, pueden notar que aquí tenemos ya la definición de los diferentes elementos que componen los estados financieros, y aquí podemos ver lo que son los activos, ¿no? Pero es importante que ustedes vean que si sus activos se espera obtener un potencial de servicio, beneficio económico, que es lo que entendemos como gasto. Como gasto, podemos nosotros notar que tenemos la definición de lo que es miren ustedes, es una reducción. Miren, gasto es una reducción de los beneficios económicos y el potencial de servicio. Aquí está. Entonces, tenemos que notar esa diferencia para llevar a cabo una adecuada contabilización de estos eventos, hechos económicos, y determinar correctamente su presentación en los estados financieros. Y es así que vamos a hacer una revisión exhaustiva de los auxiliares estándar, estos registros que permitan contrastar un saldo contable que sea consistente y conciliar. Para ello, ustedes pueden notar que hoy en día se cuenta con un texto ordenado de la Directiva 005-2016 que toma también parte de definiciones y alcances de lo que es la NIC SP17, ¿no? De propiedades, planta y equipo. Y para ello hacemos también estas mismas interrogantes en las cuales vamos a asociar una calificación. Si se cumple o no se cumple en primer lugar con lo que es la definición de un activo. Cumple con la definición, es un recurso controlado, deriva de hechos pasados y se espera obtener en el futuro un potencial de servicio o beneficio económico, ¿sí o no? Entonces, vamos en este caso haciendo la revisión. Seguidamente, como paso número 2, pueden ver determinar si el activo, en este caso reconocido en el paso número 1, cumple con la definición de un activo de propiedad, planta y equipo. Y para ello pueden ver que aquí estaríamos haciendo mención que constituye un activo tangible, apariencia física, y a su vez pueden ver que sea en el uso de la producción o suministro de bienes y servicios para tomarla en cuenta también una relación que existen umbrales. Umbrales de los cuales vamos a ver que se han dado por parte del ente rector de 1/4 de la unidad impositiva tributaria vigente, ¿no? Desde la adquisición de estos recursos. Entonces, se cumple con esos alcances de una definición de un activo de propiedad, planta y equipo, el cual estamos perfeccionando en cierta medida, que también se está llevando a cabo la definición de un activo dentro del marco conceptual. Estaríamos en este caso continuando con este alcance de determinar si corresponde o no como elemento de propiedad, planta y equipo. Y el paso número 3 es determinar que se encuentra dentro del alcance de la NIC SP17, ¿no? Ustedes pueden ver que dentro del alcance de la NIC SP17 se hacen ciertas, no considera dentro del párrafo número 6 que no se van a contemplar los activos biológicos, por ejemplo, en agricultura, en los cuales tenemos otras NIC SP, pero con ello tendríamos tomar un panorama en el cual asociamos entonces. Existe un bien duradero, es un recurso que su estimación de vida útil es mayor a 1 año,
en este caso es mayor a un cuarto de la unidad impositiva tributaria vigente. En este caso tenemos que también asociar si estamos tomando en consideración la obtención de un potencial de servicio o beneficio económico. Eso es lo que tenemos que hacer. De la misma forma, así como tenemos dentro del alcance de propiedades, planta y equipo, van a poder también, por otro lado, tomar en cuenta también lo que son los activos intangibles, los activos intangibles. Claro está que estos activos intangibles no cuentan con una apariencia física, ¿no? Y dice, sí, no son monetarios, sin apariencia física, identificables, ejerce el control por bienes hechos pasados, y se espera obtener en el futuro un potencial de servicio o beneficio económico, ¿no? Es duradero, mayor a un año, y es mayor a un cuarto de la unidad impositiva tributaria vigente, ¿no? Un cuarto de la UIT. Para los criterios de reconocimiento, ¿no? Pueden ver que es probable que se obtenga un potencial de servicio o beneficio económico y el valor del activo se pueda medir, asignarle un valor que sea fiable. Ya está. Entonces, de esta manera, pueden notar que aquí tenemos lo que son los software, pueden ver las aplicaciones informáticas, y a su vez, tendríamos que ver que muchos de estos activos intangibles también son generados, mejor dicho, desarrollados o adquiridos a través de estos proyectos de inversión. Y eso es lo que tenemos que tomar en consideración para llevar una contabilización que sea separada, ¿no? Vamos a contabilizar lo que es un componente de lo que es infraestructura, costo directo, lo que es la generación de este edificio, y en otra parte contabilizaremos lo que es equipamiento, ¿no? Lo que es vehículos, maquinarias y otros relacionados, y en otra parte separada lo que son los activos intangibles. Y es más, podríamos ver que sobre este edificio también existe otro activo no producido, en el cual es un terreno. Pueden ver que cada uno de estos recursos tiene una contabilización que es separada, y las cuales se representa también en diferentes clasificadores económicos de gastos, desde un efecto presupuestal, e impactan en una respectiva cuenta divisionaria contable. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, no solo puedo dejar mencionar lo que es NIC SP17, la NIC SP71, sino que también tendríamos que hacer alcance sobre el movimiento de los bienes, existencias de almacén, que van a relacionarse, pero dentro de esos almacenes periféricos que tenemos en obras públicas, ¿no? Entonces, ¿existe movimiento de materiales de construcción? Sí, estos materiales de construcción los tenemos en las obras públicas, almacenes periféricos, pero es importante que ustedes consideren que estos suministros, estos materiales de construcción, forman parte y el costo del activo, siempre y cuando se asocien a la construcción de este mismo. Un momento, por favor, estimados señores, una emergencia, por favor. Muy bien, señores. Entonces, es importante que ustedes vean que dentro de esta gestión de los almacenes, hacemos una referencia que existen materiales de construcción, claro está, bolsas de cemento, fierro corrugado, entre otros, y los cuales formarían parte del costo de la construcción, siempre y cuando estos recursos se utilicen para ese mismo fin. Pero ¿qué podríamos manifestar nosotros si notamos que existen algunos suministros que no se llegan a utilizar en la construcción de esta obra pública, en la construcción de este edificio o esta infraestructura vial, etc.? Entonces, pueden notar que estos recursos no formarían parte del costo. Tendrían que reclasificarse y pueden notar que acá estos bienes se internan o reingresan al almacén central a través de un documento fuente que conocemos como una NEA. Ahí pueden ver entonces, en ese recorrido que les estoy mostrando, pueden ustedes notar que ya corresponde a propiedades, planta y equipo, ¿no? Saldos sobrantes de estos materiales de construcción que no se han ejecutado, calificarían reclasificarse como parte de inventarios, ¿no? Reclasificarse a la cuenta contable 1301, existencias de almacén, inventarios. Pero en el caso de estos recursos, estos suministros, formen parte de la construcción, estén con esa finalidad, en la ejecución en curso, formarán parte entonces ya de un elemento de propiedad, planta y equipo. Y en caso contrario, podemos también notar, ya sea otras cuentas del activo, en el sentido de que podemos también ciertas inversiones
y las cuales sean asociadas a costos de estudios y proyectos, costos que estén relacionados de repente a lo que es la generación de activos intangibles, entre otros. Entonces, noten ustedes que tenemos un movimiento contable expandido en los cuales tenemos una diferente clasificación de tipos de activos, ¿no? Y con ello tenemos que hacer relación también que dentro de esta NIC SP12 se hace mención de lo siguiente, ¿no? El costo de ciertos inventarios puede ser incorporado a otras cuentas del activo, por ejemplo, los inventarios que se emplean como componente de los trabajos realizados por la entidad para los elementos y propiedades, planta y equipo de propia construcción. Y aquí ustedes van a ver que tenemos las construcciones en curso, ¿verdad? Las construcciones en curso. Y para tener un panorama un poco más claro y más amplio, hemos traído una diapositiva que nos permite representar estos datos en una determinación del costo real de la obra, la liquidación financiera propiamente dicha. Vamos un poquito más adelante. Antes de ello, así como ustedes pueden notar en las presentaciones anteriores que hemos desarrollado por parte del Comité Técnico Nacional del Sector Gubernamental, ustedes han podido ver que habíamos abordado aspectos relacionados a lo que es el presupuesto público. Y en el presupuesto público se toma en consideración una clasificación económica a través de partidas, clasificadores económicos de gastos, y los cuales se estructuran en 6 campos, ¿no? Tipo de transacción, genérica, subgenérica detallada, específica y específica detallada. Y en este caso, podemos notar que tenemos a una primera impresión una clasificación de esta codificación en subgenéricas. Y si se dan cuenta, todas inician con la genérica 2.6, es decir, activos no financieros, en los cuales pueden ver cómo se clasifican, ¿no? Estas clasificaciones económicas que tenemos debidamente aprobadas en la Directiva de Ejecución Presupuestaria, como adquisición de edificios y estructuras, construcciones de edificios y estructuras, adquisición de vehículos, objetos de valor, adquisición de activos no producidos, lo que son los terrenos, adquisición de otros activos fijos, inversiones intangibles, ya sea para el desarrollo de sistemas de información, mejoramiento de procesos, diseño de instrumentos, formación, capacitación, entre otros. Y otros gastos de activos no financieros. Pero es importante que ustedes vean que esto es un efecto presupuestal. Y a veces cuando tomamos en consideración y revisamos, miren, esto es muy importante, cuando revisamos una liquidación financiera del año 2010, 2012, podrían ver que algunas liquidaciones estaban aprobándose, pero por el costo total del presupuesto ejecutado. Pero es importante que nosotros podamos realizar una revisión de que la liquidación de la obra no solo se centra en el total del presupuesto ejecutado, sino que podemos ver que en ese universo de gastos que se hayan llevado a cabo para la ejecución de la inversión, algunos de estos corresponderán reconocerse como un activo, pero otros corresponderán reconocerse como un gasto. Por ejemplo, ¿no? Pueden ver, tenemos aquí en la genérica 2.6, subgenérica 2.6.7, inversiones intangibles, pueden ver que existen algunos gastos que involucren capacitación, formación, capacitación, entre otros, pero entendemos claramente que no tenemos el control total sobre estos servicios de capacitación que se dan. Entonces, no constituyen calificarse como un activo. Noten ustedes que para poder definir todo ello, nuevamente regresamos a la definición elemental, ¿no? Al marco conceptual de la información financiera, en el cual vamos a centrarnos en la definición de estos elementos. Entonces, ¿es un activo? Sí o no. Y si insisten interrogantes que puedan ser más complejas, retrocedemos con el efecto de poder revisar la parte fundamental, estos elementos, por eso se denominan así, porque son elementales tomar relación dentro del reconocimiento de estos recursos. Ahora, con ello tendríamos que ver si será un activo, será un gasto, y de esta manera hacer las reclasificaciones contables que correspondan en la presentación de los estados financieros. Pero es aquí donde tendríamos que ver que posiblemente sean gastos que no fueron reconocidos en ese momento, no fueron reconocidos en el momento en el cual surgieron esas transacciones. Entonces estaríamos impactando o abordando, afectando los resultados de ejercicios anteriores, ¿no? Que conocemos como resultados acumulados. Una vez que ustedes ven esta subgenérica de gastos, pueden notar, obviamente, que tenemos una revisión más detallada, clasificador económico de gastos en los 6 campos. Pueden notar que cada uno de estos clasificadores se asocia entonces a una cuenta contable. ¿Ve? Pueden ver ahí que tenemos una asociación directa por un clasificador económico de gastos, y en el otro lado pueden ver que tenemos acá la respectiva cuenta contable, ¿no? De la misma forma, ustedes pueden identificar que si hablamos de una liquidación financiera
de una inversión, una obra pública, tendríamos que hacer la relación identificando las respectivas cuentas contables. Visto que estas cuentas contables van a estar sujetas a una reclasificación a una obra pública ya culminada, la cual va a estar sujeta también a lo que son alcances de depreciación. En el caso de un activo intangible, también relacionarse a lo que corresponde a su amortización. Podemos ver los clasificadores económicos de gastos y que tienen una vinculación, una conexión, en este caso, con su respectiva cuenta contable, ¿no? Pueden ver, tenemos acá la cuenta 1501, pueden ver edificios y estructuras, tenemos acá la cuenta 1503, vehículos, maquinarias y otros. Tenemos que entender que también, esto es muy importante, que le hace un alcance, que la NIC SP17 nos hace mención en su párrafo 24 que los terrenos y los edificios son activos, pero separados, ¿no? Entonces, acá delimitamos, ¿no? Pueden ver, tenemos un edificio y tenemos el respectivo terreno, el activo no producido. Y si vemos que son activos separados, es porque asociamos que cada uno de ellos tiene una contabilización independiente. Una contabilización independiente. Y si revisamos liquidaciones de obra del año 2009, 2008, posiblemente algunas de estas liquidaciones, el costo de estas obras, ya estén incorporando como un todo, ¿no? Pueden notar que a veces se representa todo como parte solo una unidad de activo, cuando pueden notar que aquí en NIC SP17 se aborda estos activos, son separados, ¿no? Ahí tenemos el respectivo párrafo. Entonces se tendrán que hacer las reclasificaciones contables correspondientes. Y aquí está. Para ello, les dejo como prueba, ¿no?, que tenemos aquí en el lado izquierdo de la cuenta 1502, activos no producidos, y que se tendrá que marcar diferencia con la cuenta 1501 de edificios y estructuras. Por otro lado, tenemos acá lo que son los estudios y proyectos, ¿no?, lo que es la cuenta 1505. Y sobre estos gastos, pueden notar que también es importante relacionar que algunos pueden derivar de repente de una gestión de proyecto, una gestión administrativa de este proyecto, y en los cuales tendríamos que determinar otra vez si corresponde o no formar parte del costo de la construcción, el costo directo de dicha obra pública o dicho proyecto que asocie en este caso una finalidad pública específica. Para ello, si hacemos una revisión de los edificios y estructuras, ustedes pueden ver que a nivel de subcuentas podríamos tomar en consideración que existe una clasificación en lo que son edificios y lo que son estructuras, ¿no? Ya como edificios, estructuras culminadas y las cuales también están sujetas a depreciación. Pero por otro lado, pueden notar que tenemos una clasificación de aquellas obras públicas, edificios, infraestructuras que se encuentran en construcción. Ahí ustedes pueden visualizar que se encuentran en construcción. Y para ello, pueden también incluso clasificarse aquí que algunos de estos edificios y estructuras se encuentren en afectación en uso. Muy bien. Ahora, profundizando todos estos clasificadores económicos, estas partidas presupuestarias, contables, aquí también conectamos una integración intersistémica, ¿no? Ustedes pueden ver que estamos hablando de información contable, pero si hablamos de una liquidación de obras públicas, inversión, asociamos al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, lo que conocemos como INVIERTE-P, dentro de las disposiciones que se han emitido. Y esto es muy importante porque si hacemos una revisión a la normativa, ustedes pueden notar que en esa directiva que estoy mostrando, tenemos acá articulados, los cuales se hace mención a la vigencia, miren, la vigencia que podemos tomar sobre los estudios de preinversión y también los expedientes técnicos o documentos equivalentes. Entonces, es así que podríamos otra vez asociar estos estudios y proyectos si corresponde o no obtenerse un potencial de servicio. Si vemos que tengo un expediente técnico aprobado, y esto sucede en una información que se ha podido referenciar como diferentes observaciones de auditoría, ¿no? La municipalidad ABC tiene como 10 expedientes técnicos aprobados con resolución de alcaldía, pero notamos que estos expedientes han sido aprobados en el año 2014 y hoy en día, año 2023, todavía no se han ejecutado. ¿Qué podríamos decir? Entonces, lo que tenemos que asociar nosotros es que estos expedientes técnicos, ya al darse una data de años, los mismos ya pierden en este caso su vigencia, porque muchos de los costos que han sido contemplados en el expediente y la estructura de costos ya está desfasada. Y se requeriría entonces, en ese sentido, una actualización de los costos en el alcance de este expediente técnico o documento equivalente. Pueden notar. Entonces, en medida que no cumpla con la vigencia, este activo se reclasificará como un gasto. Y si vemos que se aprobó en 2014, pasando los 3 años, hoy 2023, esto no es un gasto del ejercicio, sino sería un gasto que corresponde a periodos anteriores.
Lo mismo, lo propio, podemos ver desde la declaratoria de viabilidad que tenemos en los perfiles y estudios de preinversión, ¿no? En ese mismo sentido. Y para ello, ustedes van a notar que tenemos acá las respectivas cuentas contables, ¿no? Desde un enfoque presupuestal e impactando desde una cuenta contable, ¿no? Todo este material que ya también ha sido diversificado por parte de las sendas capacitaciones que ha llevadose a cabo por parte del ente rector. A su vez, haciendo mención a las clasificaciones que tenemos en partidas, efectos presupuestales, aquí pueden ver que en este cuadro resumen, traeríamos ya a considerar que existen diferentes momentos desde una ejecución de una obra pública, una inversión, y que existen diferentes modalidades, ¿no? Ya sea por contrata o pueda constituir por administración directa. Entonces, es así que de esta manera ustedes pueden notar que incluso si hablo de una obra por contrata, podríamos asociar un adelanto directo, un adelanto de materiales, y que los mismos se van a venir, en este caso, amortizando en la valorización de cada fecha que se presente en el transcurso de la ejecución de la obra, ¿no? Hasta la liquidación contractual, ¿no? La liquidación del contrato aprobada respecto a esta ejecución de obra. Pero a ello pueden ver entonces que si hablamos de un adelanto, estaríamos hablando de un anticipo. Y en medida que este anticipo, pueden ver que existe una valorización, se tiene que llevar a cabo el cuadro de amortización. Y se reclasificará entonces como esta valorización como parte de una construcción en curso de esta inversión. Perfecto. Ahora, como ustedes pueden notar, acá tenemos una clasificación contable por momentos. Vamos a utilizar acá las herramientas del Zoom. Tenemos un adelanto. Y en el caso de reclasificarse parte de una valorización, forma parte de un costo de construcción. A su vez, así como ustedes pueden ver, cuando estas inversiones ya están debidamente culminadas, pueden ver que se clasificarán como una obra concluida. Vamos a ver. Y una vez se apruebe la liquidación, pueden ver que ya se toma como una obra, ya en este caso, definitivamente, una cuenta que va a asociarse también, porque corresponde a la depreciación, ¿no? Ahí pueden ver la liquidación de la obra aprobada con un dispositivo legal. Correcto. Y aquí viene otro efecto, miren señores, otro efecto que les muestro a ustedes, y que es una problemática que se ha dado en muchas entidades, en gobiernos subnacionales, es que una vez que tenemos estas obras públicas, tendríamos que ver quién es el beneficiario directo. Y vean ustedes que existen pliegos presupuestarios, podría colocar como un ejemplo nomás, como un ejemplo referencial, un gobierno regional que tenga una unidad ejecutora que sea sede central y que tenga una gerencia de infraestructura. Y esta gerencia de infraestructura, en este caso, obviamente construye en este caso colegios, instalaciones médicas, entre otras, pero que las mismas tienen que ser transferidas, una vez culminadas y aprobadas, a la unidad ejecutora beneficiaria correspondiente. Si voy a construir, en este caso, un colegio, claro está que eso se tendrá que derivar, traspasar, transferir este activo a la Dirección Regional de Educación o a la Unidad de Gestión Educativa Local, según corresponda. O podemos también ver que si es instalación médica, se tendrá que reclasificar, transferir a la Dirección Regional de Salud o según corresponda al Hospital Regional de dicho departamento. Y es aquí donde hablamos también de otra brecha, ¿no? Otra brecha de las cuales es materia de muchas observaciones de auditoría que se han venido dando de la revisión de estos informes de servicios de control. Ahí está. Entonces, sobre todo este recorrido, pueden notar que existen diferentes momentos y que requieren un control que sea oportuno, que de esta manera propicie llevar a cabo la representación fiel de estos actos hechos económicos. Entonces, si hacemos una mención a estos momentos, estaríamos mencionando los adelantos, las valorizaciones que vamos a venir dando, el control también, la liquidación, en este caso, que vamos a tomar en cuenta antes de ello, la culminación y el acta de recepción de la obra, aquí está, y haciendo también mención la aprobación de la misma mediante un dispositivo legal. Hay algo muy importante que hay que hacer mención y que lo establece el Sistema Nacional de Contabilidad. Pueden notar que dentro del alcance del Sistema Nacional de Contabilidad estaríamos incluso abordando en otro punto de vista que los responsables de llevar a cabo el registro contable no pueden dejar de reconocer estos actos hechos económicos independientemente de su orden jurídico o legal, ¿no? No podemos decir, señor, yo tengo aquí obras públicas que ya están puestas en servicio, ¿no? Podríamos tener colegios que están puestas en servicio público, pero de repente por un orden administrativo no se cuente con la resolución que apruebe la liquidación de la obra, o podríamos decir que falta alguna documentación sustentatoria. Sin embargo, a la vista pueden ver la esencia, ¿no? Sobre la forma, podríamos ver que esa obra ya se encuentra puesta en servicio. Y es más, se puesta en servicio ya desde hace 2 años.
La pregunta es, ¿se estará depreciando? Ahora, podemos hacer una consulta. Señor contador, ¿usted por qué no está iniciando la depreciación? Señor, todavía no tenemos un dispositivo legal que apruebe la liquidación de la obra. Entonces pueden ver que esto califica como una omisión. Y al ser una omisión, obviamente, está dentro del alcance de la definición de lo que es un error contable. Es así que ustedes podrían ver que eso es una problemática que se ve con mayor énfasis en el sentido de que existe alta rotación de funcionarios y gerentes relacionados a la gestión de la inversión pública y que a veces no se realiza la entrega de la información oportunamente, ¿no? Para continuar ese control. Y es aquí donde estaríamos hablando que incluso pueden incidir de repente ciertos indicios de algunos actos o hechos de corrupción. Y eso es un sentido crítico en el cual el contador tiene un rol muy importante y fundamental de generar ese aporte, el control de toda esta información, con el efecto de que se puedan tomar decisiones de manera asertiva. Con ello, estaríamos viendo, dentro de este alcance del movimiento contable por momentos, existir también una relación de una información que es de consulta y que conecta diversos aplicativos informáticos. Pueden ver que tenemos aquí información que se puede tomar relación desde el CIAF, desde Infoobras, del SEACE, entre otras, y tenemos entonces del Sistema de Seguimiento de Inversiones, el SSI, ¿no? Ahí les dejo el link, en las cuales ustedes van a conectar e identificar el Código Único de Inversiones y va a forzarse una ficha de la ejecución financiera, que es un insumo de información muy valioso porque nos permite conocer desde qué año se llevó a cabo el primer gasto devengado y de esa manera poder extraer toda la información del CIAF cliente para su propio desarrollo, ¿no? Eso es. Entonces, aquí queremos hacer mención, ya conectando con las primeras diapositivas, con el efecto de poder discriminar que en un proyecto no todo va a formar parte del costo de la construcción de un activo, sino que podemos identificar que también existe la posibilidad que asociemos gastos administrativos, ¿no? Ahí pueden ver la directiva 005-2022, hemos sacado aquí una captura. Este párrafo literalmente dice, ¿no? Los gastos administrativos de proyectos no relacionados directamente con el objeto de los costos de este activo, entonces se contabilizan como gastos del ejercicio en que se devenga, ¿no? En el periodo en el cual ocurra. Eso es. Y a su vez, pueden notar que también hacemos mención de una forma más específica, incluso una forma más específica, que aquí se aborda, ¿no? La contabilización según previa evaluación, si es un activo o es un gasto. Entonces, con ello podríamos manifestar, estimados señores, que esta revisión de las liquidaciones de obras no solo siguen una simple ecuación de tomar en cuenta la sumatoria de todos los gastos, sino que también correspondería en este caso hacer una clasificación, una estructuración, en el sentido de que podamos determinar los diferentes costos contrastando con el expediente técnico aprobado, cuyo documento equivalente. De esta forma, tenemos aquí en captura de pantalla un recibo de servicios públicos, en los cuales pueden notar que aquí, claro está, los gastos administrativos del proyecto no forman parte del costo de la construcción del activo y por lo tanto constituyen y se clasifican como gastos. Eso es muy importante. De aquí les traigo este cuadro resumen, ¿no? Este cuadro resumen en los cuales podríamos entonces determinar que existen diferentes partidas, gastos que se clasifican en gastos de personal, bienes, servicios, otros gastos. Y pueden notar que no solo vemos estas partidas de forma genérica, sino que a veces existe una confusión, ¿no? Dicen, si yo voy a llevar a cabo la adquisición de un equipo, entonces voy a contabilizarlo como parte de los bienes que han sido adquiridos para el proyecto. Pero es muy importante que ustedes sepan que aquí la contabilidad es separada. Hay que identificar qué costos constituyen forma parte, o sea, de este activo, la generación de este activo, entendiendo que el edificio es un activo distinto a lo que es equipamiento, propiamente dicho. Y de la misma forma asociaríamos una distinción de forma separada con lo que es terreno, como han visto, y también lo que es un activo intangible. Pero aquí hay algo más interesante, ¿no? Que se requiere de verdad un control exhaustivo respecto a la gestión de los almacenes. Eso es. En la liquidación de obra no solo hacemos una revisión de los gastos de personal, bienes y servicios, sino que también vemos un enfoque profundo con relación al movimiento de almacenes. Ustedes conocen que en la ejecución de una obra pública que sea distante de la ciudad, tenemos almacenes periféricos. Pero algunos de estos recursos, como habíamos visto en la NIC CP12, PPTs anteriores, no se llegan a utilizar en la ejecución de la obra. Entonces, si me quedan 100 bolsas de cemento y tengo que retirar el costo,
en este caso, clasificado en un primer momento como costo de construcción de la obra, reclasificarlos, retirarlos de esa composición, porque no se utilizaron, y reclasificarlos a la cuenta 1301, existencia de almacén, porque no forma parte del costo real de la obra. Y ahí lo pueden notar en este cuadro. Vamos a ver rápidamente, estamos muy bien con el tiempo, ya está. ¿No? Primero, puede ser que también se hayan empleado dentro de la ejecución de la obra saldo de bienes anteriores, se hayan empleado bienes de otros almacenes, puede ser que hayamos recibido una donación, o los propios pobladores hayan donado ciertos insumos, materiales de construcción para que se ejecute esta obra en el alcance de la municipalidad, entre otros. O puede ser que de repente un cooperante internacional haya donado ciertos materiales, etc. Entonces, estos bienes pueden ver que no derivan de un enfoque con contraprestación, sino que más bien han sido dados parte de origen de una donación, de una transferencia. Pero estos sí forman parte del costo real de la obra. A veces, estos puntos fundamentales son los cuales se omiten. Y si se omiten, ya estaríamos calzando como parte de un error. De forma convencional, y que es muy seguro contemplar, es el costo directo, ¿no? Eso ya lo saben ustedes, el costo directo. Pero es importante también considerar aquellos otros recursos que hayan sido empleados en la ejecución de la obra. A veces decimos, pero no se compró, no existe una orden de compra, no existe un contrato. Pero señor, de repente se tomaron bienes de almacén sobrantes, que eran de otras inversiones, que estén ahí disponibles, y se hayan tomado en cuenta con una disposición administrativa. Ya, se hayan empleado entonces en la ejecución de la obra. Y aquí estaríamos hablando entonces de un enfoque de una sumatoria. Enfoque de una sumatoria. ¿Ya? A su vez, pueden notar que al terminar la ejecución de esta obra, pueden visualizar que existe también, tomar en consideración un inventario final que existe en el almacén central sobre todos aquellos bienes que se hayan adquirido para la ejecución de la inversión. Ya está. También el inventario final del almacén periférico. ¿Cuántos bienes han quedado? Muy bien, no se ejecutaron. Y también tomar en cuenta la disminución y discriminar de forma separada los activos fijos o los bienes duraderos, que también pueden ser bienes no depreciables en cuentas de orden, y activos intangibles, los cuales no forman parte del costo de la construcción del activo, ¿verdad? Y obviamente, menos las notas de entrada al almacén y los bienes sobrantes o saldos en obra. Y eso me determinaría entonces constituirse parte del costo real de las obras en cuestión de un seguimiento de la información contable que respecta al movimiento de los bienes. Claro está que aquí también tendríamos que hacer los costos adicionales en materia de gastos de personal, servicios y otros, siempre y cuando sean costos atribuibles a la generación de este activo, ya sea un edificio o una infraestructura pública, estructura. Correcto, señores. Entonces, estoy seguro que con esta información vamos a tener un panorama un poquito más amplio respecto a un resumen que se ha venido dando de repente de forma genérica con relación a lo que es la liquidación financiera de inversiones, no tomando en cuenta que existe un movimiento contable que también podría atribuirse a esta ejecución, ya sean por bienes de otros almacenes, sean bienes que hayan sido donados, entre otros. Y lo que es muy importante, ¿no? Y relacionar siempre, dando énfasis, que estos bienes, estos recursos, son contabilizados de forma cepa, nada, son contabilizados de forma cepa. Y por último, ¿no? Yo les comento esto como una experiencia porque he trabajado también en proyectos que han sido de repente cofinanciados con cooperantes internacionales y los cuales se sujetan también a ciertos manuales de operación y los cuales podríamos ver que a veces se malinterpretan, ¿no? Dice, en la ejecución de esta inversión solo pueden ustedes utilizar 3 clasificadores: personal, bienes y servicios. Pero lo que es importante es identificar que si está en el alcance de bienes, se debe delimitar y actualizar que no todos son bien de consumo, sino que son activos separados. Y eso es lo que tenemos que dar énfasis, ¿no? A su vez, otro tema que se viene tratando en muchas ocasiones es que cuando revisamos los estados financieros, ¿no? Por parte de un punto de vista de los auditores, dice, tiene saldos contables en la obra A, B, C, D, pero cuando uno revisa el saldo contable, se da cuenta que solo es un saldo de bienes sobrantes de almacén que se adquirieron en su momento para la ejecución de esa obra, cuando ya no deben formar parte del rubro de elementos de propiedad, planta y equipo, sino más bien formar parte del rubro de existencias, inventarios. Eso es. Entonces, claro está que es un trabajo exhaustivo llevar a cabo una liquidación financiera y incluso, pues, si podemos manifestar que algunas de estas obras ya no cuentan con un presupuesto, un saldo de proyecto, y que se requiere tomar mayores esfuerzos y asignaciones presupuestales para incrementar la capacidad operativa, para hacer la liquidación financiera de esas inversiones que no se hayan dado en su oportunidad,
y que ya acarrea incluso una responsabilidad. Y sobre todo, cuando hablamos que no tenemos una información debidamente analizada, es reconstruir toda esta información. Y ustedes van a recordar que incluso años atrás, ¿no? Les dará nostalgia que habían instructivos contables que abordaban sobre la reconstrucción de la información contable. ¿Se acuerdan ustedes? Entonces pueden ver los planillones, los documentos, órdenes de compra, entre otros. Y es más, podríamos ver que incluso en algunas ocasiones se ha podido ver que al carecer de cierta información técnica, también es una limitante, ¿no? Podemos tener liquidación de los gastos, pero la liquidación técnica también complementa este expediente. Entonces podemos ver que se ha dado y se ha abordado en temas ya muy relacionados a lo que es la liquidación financiera, la liquidación técnica de obras por oficio. Pero aquí lo que hay que tener en consideración es que se debe aprobar un expediente, por lo menos de una liquidación contable. Si no tenemos, en este caso, una liquidación aprobada con resolución de alcaldía, de gerencia general regional, etc., por lo menos tenemos que hacer la liquidación contable y transferir estos recursos a la unidad ejecutora beneficiaria o aquella que esté tomando el uso y el control de estos recursos y principalmente obteniendo este potencial de servicio. Muy bien, señores. Entonces, como han podido ver, ha sido un recorrido veloz sobre estas diapositivas y que el cual este material va a ser replicado, se va a entregar para que puedan contar y hacer una revisión con mayor calma. Muy bien, señores. Entonces, agradezco a ustedes su atención y estamos aquí aptos para cualquier interrogante que pueda surgir relacionada a la temática que hemos abordado el día de hoy. Bien, Juan Francisco, muchas gracias por la ponencia. Ha sido, como dices, súper veloz y apretadísimo, ¿no? Por el tiempo que se nos concede estas plataformas, ¿no? Hay muchas inquietudes, en realidad, partiendo justamente de lo que tú has puntualizado, ¿no? El material, dicen, hay varios que ponen ahí el material, a ver si lo comparten por el chat, ¿no? Y el otro aspecto es, pues, hay varias preguntas, dado el tiempo y en respeto, pues, a los siguientes ponentes, solamente centralizar, a ver, en dos preguntas, ¿no? Una en la cual nos dicen, ¿no? Cómo compatibilizar el costo de la obra que con la cual debe liquidarse desde el punto de vista presupuestal y financiero, y teniendo en cuenta este tema respecto a al tema, por ejemplo, de una obra por administración directa que va por componentes, ¿no? Y hay todo un componente de capacitación, ¿no? Entonces, ¿cómo se compatibiliza eso, el costo real con el presupuestal, el financiero, ¿no? Esa es una de las inquietudes. Y el otro es cómo efectuar la liquidación técnico-financiera de las obras que están en construcción, registrados así como tal en obras en proceso, ¿no? Desde años anteriores, pero que en este momento, cuando hacen la inspección física, de pronto ya ni existe. Y encima de lo que existía esa obra, existe ahora otra edificación. Bien, te escuchamos. Creo que con eso cerramos nuestra presentación. Perfecto. Muy bien. En primer lugar, gracias por las interrogantes, porque nos permite tener una mayor dirección de esta presentación. Y veamos entonces que si mencionamos a la primera pregunta, estaríamos dando alcance que tenemos claramente que delimitar, existe una información presupuestal y una información financiera o contable. Si hablamos de una información presupuestal, en liquidación se va a mostrar el total del presupuesto ejecutado, ¿no? El presupuesto aprobado, el presupuesto asignado, el PIN, el presupuesto que se ha asignado para la ejecución de esta obra. Y por otro lado, vemos en este caso el monto de la ejecución, el presupuesto total ejecutado. Y sobre ello tendremos esa diferencia, el saldo presupuestal que deriva de esta inversión. Eso lo podemos considerar desde un alcance relacionado con el documento aprobado, el expediente técnico, entre otros. Pero eso se hablaría desde un punto de vista de un enfoque presupuestal. Y aquí lo que es muy importante, ¿no? Lo que hacía mención en la primera pregunta, y es importante hacer mención, resaltar, es que en un expediente técnico, documento equivalente, esta inversión tiene una estructura de costos. Eso es, tiene una estructura de costos. Y esa estructura de costos tenemos que hacer una revisión que se clasifica por diferentes componentes, ¿no? Tal cual ustedes han podido ver, tenemos un componente que es de la construcción de la obra, ¿no? En este caso, lo que es el evento, como decimos, el costo directo de la infraestructura pública. Tenemos lo que se relaciona como costos que están debidamente separados desde lo que es equipamiento, un componente de equipamiento. Entonces,
Lo que es edificio será cuenta contable 1501. Lo que son maquinarias, equipos, propiamente será la cuenta 1503. Y aquí hay algo muy importante, ¿no? Los gastos que son de capacitación. Entonces, yo tendría que ver, voy a recordar, ¿cuál es la definición de un activo? Es un recurso controlado. Entonces, si hacemos mención a ello, claro está que podemos tener un proyecto de desarrollo de capacidades. No es un proyecto modelo que se dio en muchos alcances en varias entidades. Proyecto de mejoramiento, desarrollo de capacidades para la prestación, el servicio público, etc. Este tipo de proyectos pueden ver que se han dado diferentes capacitaciones en el cual ya sean técnicas, entre otras, pero miren ustedes que eso es un gasto, porque no tenemos el control total sobre este recurso. Podemos capacitar a unas 20 personas, 100 personas, los beneficiarios de estas capacitaciones, pero sin embargo, en el transcurso del tiempo, ustedes pueden notar que este personal, estos beneficiarios, pueden rotar entre diferentes unidades, oficinas, o posiblemente cuenten con un desplazamiento entre entidades, ya tengan un cese de vínculo laboral, etc. Entonces, no tenemos el control de ese conocimiento. Sin embargo, ¿no? Yo les invito a ustedes que hagan una revisión de la investigación, porque hay ciertos investigadores contables que quieren llevar a cabo un desarrollo, ¿no? Un aspecto normativo. De repente, en el transcurso de los años se va a ver esto, lo que es la contabilidad del conocimiento. ¿Qué les parece? La contabilidad del conocimiento. Hoy en día, podríamos ver eso solo como un efecto presupuestal, pero si hablamos de un efecto patrimonial contable, no tenemos el control total. Por lo tanto, no es un activo, pero si lo clasificamos, contabilizamos directamente como un gasto. Muy bien, muy interesante pregunta que nos permite en ese caso tener todo muy claro para hacer la contabilidad adecuada. La segunda interrogante. ¿Sí? La segunda interrogante, perfecto. La segunda interrogante está delimitada en lo que es principalmente, me hacías mención, estimado Ismael, ¿en qué se centraba principalmente? Las obras que están en proceso de construcción, registrados como tal, pero que son de años anteriores, ¿cómo hacemos el saneamiento contable si ya no existen físicamente? Ya, perfecto. Entonces, ustedes pueden notar que dentro de las disposiciones que ha venido emitiendo el ente rector y el plan contable gubernamental vigente, notamos que existen unas cuentas de activo, pero también existen cuentas que se asocian a lo que es el deterioro del valor de esos activos. Entonces, para esto existen indicios, ¿no? Pruebas que se tienen que llevarse a cabo con el efecto de ver si existe o no existe realmente el activo. Y el activo, miren, esto es muy importante, activo es un recurso que tenemos el control, que existe, deriva de hechos pasados y que se espera obtener un potencial de servicio y beneficio económico. Pero, si no existe esta obra, ¿qué potencial de servicio vamos a obtener? Entonces, si no tenemos ningún potencial de servicio, claro está que esto ya ha sido, de repente no existe ya la obra, o de repente es una obra fantasma, ¿qué tal será? Hay diferentes hipótesis que pueden surgir. Tendríamos que ver que esto no califica como activo, sino califica como un gasto. Un gasto. Y de esta manera podríamos incluso hacer una revisión y acá abrir también otro tema de investigación. ¿Cómo se contabiliza la corrupción en las obras públicas? La corrupción en las obras públicas, ¿cómo se está plasmando hoy en día en estados financieros? Si son obras fantasmas, obras inexistentes, obras que ya no existen hoy en día y todavía están representando estados financieros como activo, ¿cuándo se deben reflejar como un gasto? Será por un aspecto de deterioro, entre otros. Y eso se tiene que revelar, ser una exposición exhaustiva dentro de los estados financieros porque son aspectos de relevancia, ¿no? Y que van a propiciar la comprensibilidad para los usuarios de esta información. Muy bien, señores. Entonces, excelente. con estos temas hemos cerrado lo que es activo, es un gasto, y este material va a ser replicado para cada uno de ustedes. Bien, solo registren su correo electrónico y vamos a repartir cada uno de ellos. Perfecto, Muchas perfecto, gracias. Juan Francisco. Hay que respetar a los siguientes ponentes. Tu presentación ha generado pues mucha inquietud. Ha quedado ahí en el chat bastantes preguntas. Ya te comprometo a que terminando tu presentación puedas de pronto responderlas ahí de manera directa, ¿no? Hemos llegado a 150 participantes en esta plataforma y otro tanto en el Facebook, ¿no? Así que excelente, muy bien. Solamente en nombre de nuestro Comité Técnico Nacional nos queda agradecer al comité organizador de la Junta Nacional y pasamos pues controles a ellos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, colegas. Un fuerte abrazo y los mejores deseos por el Día del Contador Público. ¿Ya? Estamos en comunicación. Hasta luego.